soy la pastora Doris de Aguilar en este espacio de Bellas por Siempre. Gracias por acompañarnos semana a semana en reflexionar en la palabra del Señor, que nos hace crecer, nos hace madurar y sobre todo tener el discernimiento espiritual para la toma de decisiones. Hemos estado reflexionando en el Salmo 77, que es un salmo de lamentación, un fuerte grito de dolor, de pánico, de sobresalto, en donde Asaf, este salmista, este cantor, pide ayuda, este adorador que se encuentra en un escenario de vida, me parece a mí que demasiado familiar para muchos de nosotros. Y siendo prudente, digo solamente algunos, pero tenemos, creo, todos algunas etapas en donde la tristeza nos agobia y donde tenemos más preguntas que respuestas. De hecho, la Biblia registra un libro llamado Lamentaciones, escrito por el famoso profeta Jeremías, conocido como el llorón de la Biblia, en donde él está profetizando sobre una catástrofe bélica en donde iban a enfrentar la ruina del templo de Jerusalén en manos de los babilonios, y por eso está ese libro de Lamentaciones. Pero ¿qué con este Salmo 77, con este lamento profundo en donde abre su corazón y nos deja el registro de la manera en cómo usted y yo podemos enfrentar esas situaciones abrumadoras? Cuando tenemos dudas sobre la vida, dudas sobre nuestra relación con Dios, cuando de repente decimos, bueno, mis oraciones no pasan del techo, y viene ese tormento emocional, acompañado obviamente de la tensión, de la angustia, que hasta nos roban el sueño. Y cuando uno lee este capítulo 77 del libro de los Salmos, este hombre, Asaf, dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Mire que cuando estamos quebrantados, hasta como que las palabras huyen de nuestra boca. Él había estado despierto, clamando a Dios y tratando de encontrar como la dirección para su vida, tratando de percibir una explicación a lo que él estaba experimentando, porque de hecho el Salmo inicia de esta manera: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Mire que en medio de esas tormentas que se levantan en nuestro interior, que no solamente se puede percibir el pánico, también Él puede afirmar, Dios me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mire si hay un lugar, un refugio. De hecho, el Proverbios capítulo 18, verso 10 dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ayudado. En otras versiones dice, será levantado. Mire que también ahí aparece una palabra que se llama Selah. Esta hermosa palabra que nos lleva a la reflexión. Algunos dicen que es una palabra demasiado misteriosa, pero que aparece 71 veces en el libro de los Salmos, 3 veces en el profeta Habacuc. Y cuando uno trata de interpretar o de investigar esta palabra, de por qué quedó ahí, y que de hecho, imagínense, en 71 salmos aparece esta palabra Selah, algunos han sugerido que esta palabra Selah significa hacer una pausa, que reflexionemos, y me parece que en el contexto de lo que está experimentando Asaf, cae muy bien este Selah, porque se podría decir que cada vez que usted y yo leemos la palabra o reflexionamos en ella, debemos de tener un espacio,
para que apaguemos todos los ruidos de nuestro alrededor y podamos percibir lo que Dios quiere hablarnos. Y se decía que en el contexto de esta palabra Selah, que también los músicos empezaban a detenerse las voces para que los instrumentos tocaran solos, solamente como música de ambiente, como diríamos hoy en día. Pero bien, qué importante, independientemente de tantas investigaciones que se hagan de esta palabra Selah, todos concuerdan que significa reflexionar. De hecho, los versos 5 al 9 nos permiten descubrir este panorama tan sombrío que está experimentando Asaf, de tanta angustia, porque después de haber como examinado su pasado, es como cuando nosotros volvemos a ver hacia atrás de nuestras vidas y tal vez no encontramos tantas alegrías, sino solamente tristezas, porque él en el verso 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Dice, y de cantar y orar al Señor, y me acordaba, dice, de los cánticos de noche. Yo meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Pero él empieza a decir la manera como él considera sus días. Muchas veces, mis amados hermanos, lo único que nos queda es caminar bajo la soberanía de Dios o permanecer en su misericordia. Cuando yo leo el Salmo 23, dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Si usted quiere reflexionar en los años de antaño, por favor, vuelva a ver hacia atrás, pero mire la misericordia del Señor para con usted. Y si vamos a ver hacia adelante, hacia el futuro, pensemos en el bien de Dios, en ese cuidado, en esa protección. Y mire que me parece que cuando la duda golpea tanto en nuestro ser, tenemos esa ráfaga de preguntas que también Asaf hizo, porque en los diferentes escenarios de vida, muchas veces ponemos como hasta en tela de duda el amor de Dios, su protección o su misericordia. Y hay veces es hasta como imposible sentirnos como oxigenados o sentirnos como firmes en el Señor en los momentos de prueba, porque nos sentimos tan solos, nos sentimos sin salida, sentimos que todo nuestro panorama está tan sombrío, y eso obviamente provoca una tristeza profunda, pensando en que no podemos encontrarnos con el Dios bueno y el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso se incrementa mucho más cuando también oramos y quizás no tenemos la respuesta que estamos esperando. Pero de algo que yo quiero animarle, al igual que Asaf, Asaf no dejó de orar, no dejó de inquirir en la presencia del Señor a pesar de cómo se sentía, porque lo más fácil es huir, ¿sí o no? Lo más fácil es renunciar. Lo más fácil es decir, hasta aquí llego. Lo más fácil es quejarnos y decir, Dios no me oye. Pero cuando le permitimos, en medio del dolor, decirle, Señor, háblame, y que cuesta oír a Dios cuando uno está pasando por ese momento de prueba, pasando por el horno de fuego, pasando por esos momentos tan desoladores. Pero una de las cosas que nosotros podemos hacer es confiar y volver a confiar. Como dice en el libro de Romanos capítulo 4, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que fiel es quien lo había prometido, que aún en esos momentos, cuando muchas personas se permiten, sí, y me atrevo a decir, se permiten a reclamar, se permiten a pelearse con Dios y que no ha cumplido sus promesas, entonces viene, como les decía, esa ráfaga de preguntas. Asaf lo hizo. ¿Desechará al Señor para siempre? ¿No volverá a serme propicio? ¿Ha cesado su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y ahí, después de estos versos,
7 al 9 aparece esta palabra Selah. Y con esas preguntas me parece que él irrumpe en la presencia del Señor, pasando esta temporada de sequía espiritual, de frustración, que pudiera, quizás él temía que le durara para siempre. Pero como dice el Salmo, en la noche estará el lloro, pero a la mañana volveremos a tener alegría. Y mire que él temía, así como muchas veces usted y yo tememos de cuándo vamos a salir de situaciones difíciles. Porque también me imagino que usted, al igual que yo, muchas veces sentimos que no hemos terminado de salir de una cuando ya la otra nos está esperando. Y uno se siente opacado. Pero este Salmo 77 debe de enseñarnos que no tenemos que andar en angustias, sufriendo, porque tenemos nosotros muchas veces una memoria herida. Sí, memoria herida por las cosas que nos han acontecido. Memoria herida por sentirnos defraudados, por sentirnos abandonados, porque la frustración viene, porque las cosas no han salido como lo hemos planeado. Pero déjeme decirle que Dios quiere traer un bálsamo de sanidad a esa memoria herida, porque muchas veces eso es lo único que recordamos, esas cosas que nos han abatido. Dios desea traer liberación de la angustia y que cambiemos de ese lamento en danza. Pero la grandeza de Dios, yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a conocer de la grandeza de Dios como lo hizo Asaf. ¿Y qué podemos hacer en esos momentos tan difíciles? Asaf dice en el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Mire, si hay algo que trae sanidad a nuestra memoria herida, es recordar que Él ha sido bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y aún cuando pasamos situaciones como las que experimentó José en el libro de Génesis, después de que solamente pudo confiar en la dirección de Dios, muchacho de apenas 17 años, en donde su círculo familiar no era fácil, tóxico, porque era de mucho pleito entre sus hermanos y él, y de hecho cómo planearon matarlo, cómo lo metieron a una cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Pudieron venderlo por 20 piezas de plata, aquella caravana de los madianitas, y cómo fue a parar a la corte del faraón, y que no fue fácil todo ese proceso que José experimentó, siendo también agobiado y perseguido por la mujer de Potifar, y todo cómo fue a parar a la cárcel, cómo se olvidan de él. Y bueno, Dios al final en el capítulo 50, Él puede recoger de nuevo a su familia y traer consuelo a su padre Jacob y decir, bueno, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Mire qué tremendo. Pero sigue diciendo Asaf, estoy en el capítulo 77 del libro de los Salmos, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. El peligro que enfrentamos es que muchas veces el dolor no nos deja ver la misericordia del Señor. Y dice, meditaré, ahí se refiere ese Selah, reflexionaré, haré una pausa en mi vida, dice, para ver tus obras y hablaré de tus hechos. Si hay algo que le fastidia al diablo, es cuando nosotros hablamos de los hechos del Señor, a pesar de, mis amados hermanos. Y el verso 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y mire que ese primer Dios viene en minúscula, pero como nuestro Dios viene en mayúscula y dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio, dice, en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y de José, y vuelve a aparecer Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Miren, qué tremendo. Yo creo que este es un salmo para ser orado, para poder nosotros reconocer que Él es la voz de trueno, que Él está en medio de los torbellinos, que Él está alumbrando, que por Él se estremece la tierra, y aunque sus sendas han sido en las muchas aguas y aún su caminar no ha sido conocido, dice que Él puede conducir al pueblo. Por eso Él pudo decir: enfermedad mía es esta. Yo quiero desafiarle en este día. No sé por lo que usted está pasando, no sé cuáles son las cosas que están golpeando brutalmente su corazón, ya sea en su salud, sus economías, sus relaciones familiares. Usted puede decir: enfermedad mía es esta, dijo Asaf. Traeré a memoria los años de la diestra del Altísimo, meditaré, me acordaré de sus obras. Sí, yo voy a hacer memoria. Mire que esto lo que nos habla, mis amados hermanos, es que estos versos marcan un cambio de dirección en el corazón de este hombre llamado Asaf. Y esto no debe de sorprendernos, porque cuando usted y yo exteriorizamos lo que realmente hay en nuestro corazón, nuestro pánico, nuestros temores, la incertidumbre, y podemos derramar como aguas nuestro corazón delante de Él, entonces nuestra perspectiva de vida cambia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces le contamos al fulano, a la fulana, al mengano, y vamos por ahí llevando todas esas raíces de amargura, de resentimiento, de odio y todos esos tóxicos, en lugar de venir a la presencia del Señor. Y Él, como Padre, Él nos va a entender. Cuando uno levanta esas voces de gemido, de tormento, nosotros vamos a poder encontrar el discernimiento de Dios para ir dándole forma de cómo salir de esas situaciones, porque estamos tan desesperados que pensamos que Dios no puede escucharnos, o queremos buscar la solución en nuestras propias razonamientos o pensamientos, o en nuestras propias capacidades. Pero déjeme decirle, si hay una manera segura, garantizada, es cuando yo no descanso en mis capacidades o habilidades, sino que descanso en la soberanía del Señor, y que no va a ser a mi manera, sino que va a ser a la manera de Dios, no importa cuánto tengamos que esperar. Y si bien es cierto, muchas veces buscamos personas inadecuadas, pero también me parece a mí que es legítimo buscar personas maduras en la fe, que puedan darnos un consejo sabio, que nos permita asimilar lo que estamos enfrentando. Por eso yo encuentro que en estos versos primeros, cuando Asaf dice: enfermedad mía es esta, mire que él puede expresar lo que realmente está viviendo. Pero lo que más me impresiona es cómo recoge el momento perfecto para salir de la angustia que nos aqueja. Cuando usted y yo decimos: no, enfermedad mía es esta. ¿Sabe qué es esto? Decir: no, a mi Dios no me ha fallado. A mi Dios siempre me ha sustentado. Él ha estado ahí como poderoso gigante, que en el día que temo yo en Él confío. En realidad, lo que yo descubro leyendo todo este Salmo 77 es que Asaf, al igual que usted, al igual que yo, muchas veces somos víctimas de nuestras propias dudas, de nuestra propia desesperación e incertidumbre. Y se dice que este hombre
con toda honestidad, con toda integridad pudo venir, pero realmente tenía su memoria herida. Solo estaba pensando en las cosas que no han salido bien. Y si bien es cierto, debemos de detenernos para ver las cosas que están saliendo o que se están viniendo abajo. Tenemos un Dios que es soberano, un Dios que no nos va a soltar, porque la Biblia dice que fiel es el Señor, dice 1 Tesalonicenses 3:3, y Él nos guardará y nos librará del mal. Y usted lo puede decir: Señor, tú eres fiel y tú me libras del mal en el nombre de Jesús. Usted sabía que, hablando humanamente, y todos los expertos en salud mental coinciden que los seres humanos tenemos tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que se refiere a la experiencia de revivir una sensación física o una experiencia pasada, y es ahí donde nuestra mente la va archivando la sensación. Esas sensaciones hay veces son gratas, muchas veces no son tan gratas, pero de repente vienen y van. Por alguna razón, generalmente tenemos muy a flor de piel más las heridas que los momentos gratos que hemos pasado. Pero también tenemos esa memoria que es no solo la sensorial, ¿verdad? Lo que vamos archivando. Y cuidado con nuestros archivos, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque volvemos a experimentarlo. Hay personas que han sido heridas o tienen tremendas fuertes sentimientos de abandono, de orfandad o de experiencias brutales que les ha acontecido, y ha pasado 10, 15, 20, 30, 40 años y todavía lo tienen a flor de piel. Esas son la memoria sensorial. Pero también la tenemos, esa memoria a corto plazo, esa conciencia que todos tenemos de los eventos experimentados de las últimas horas, como que usted diga: wow, este día recibí una llamada muy temprano, o pude saludar en la oficina, o alguien fue muy amable. Esas cosas a corto plazo, o no solamente las cosas gratas, también alguien no me dirigió la palabra, o miré a alguien que estaba contrariado, o alguien violentó mientras yo conducía mi carril, qué sé yo. Y también tenemos esa memoria a largo plazo, ¿verdad? Que son esas situaciones que manejamos en el pasado. Sin embargo, nunca recordamos, me parece a mí, el pasado de una manera tan perfecta o tan adecuada. Y le vamos dando nuestra propia interpretación. Así de que cuando recordamos usted y yo los eventos pasados, muchas veces lo que traemos a la memoria son solamente esas cosas que han marcado nuestras vidas. Y hay veces esos archivos, en lugar de edificarnos, nos van destruyendo o nos van lastimando en demasía. Y esos recuerdos del ayer vienen acompañados, déjeme decirle, por sensaciones físicas. No solamente usted va a recordar ideas o palabras, también recordamos golpes, olores, temperaturas, estaciones del año, épocas del año que tal vez nos provocan no solamente alegría, sino también tristeza. Por eso cuando uno recuerda estos eventos dolorosos del ayer, podemos traerlo con ese mismo dolor, arrastrarlo hasta el día de hoy. Así de que cuando recordamos usted y yo solamente los gritos, la amenaza, el golpe recibido, no solamente el golpe físico, porque hay palabras que son como golpes de espada, experimentamos esa aprensión o ese dolor o ese pánico o esa sensación que lleva como grilletes en nuestro corazón. Así de que muchas veces cuando tenemos la memoria herida, como la tenía Asaf, o esas heridas emocionales, son esas secuelas de las diferentes vivencias, de alguna experiencia. Algunas son incómodas o desagradables y nos causan ese dolor tan profundo que lo que nos lleva es a la ira, incluso al miedo, a la venganza. Cuidado con la venganza, o cualquier situación que nos dañe puede generar en nosotros
el quedarnos en esa situación. Y puede tratarse de cualquier cosa, mis amados hermanos. Quizás crecimos sin unos padres que nos alentaron, o que nos abrigaron, o que nos amaron de manera significativa. Quizás nos ha tocado enfrentar familias disfuncionales solamente con uno de los padres, ya sea por un divorcio o por el fallecimiento o el abandono de uno de ellos, o porque no recibimos la atención debida o la traición. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados por personas significativas? ¿Cuántos hemos tenido que enfrentar las burlas o el aislamiento o la indiferencia de personas que tal vez nosotros no hemos tomado el tiempo para sembrar en ellas, y nunca es recíproco el afecto? Y la cuestión es que, mis amados hermanos, algunos recuerdos, en lugar de convertirse en aguas pasadas, como dice Job en el capítulo 14, dice, mirarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Hay cosas, mis amados hermanos, que tenemos que dejarlas en la soberanía de Dios. Imagínese usted, pensando de nuevo en José, no solamente en Asaf, si él hubiera tenido archivado por todos esos años todo lo que sus hermanos le hicieron, y cuando vino el tiempo de hambruna, que él hubiera dicho, bueno, este es el momento perfecto que Dios me está dando para vengarme. No, él había dejado todo en la presencia del Señor. Personalmente he tenido que dejar mis lágrimas en la presencia del Señor por muchas situaciones personales, familiares, pero aquí estoy creyendo en que Dios tiene propósito aún de las cosas que son agridulces. Entonces, muchas veces esas aguas pasadas dan lugar a esos pozos cenagosos, y uno en un pozo cenagoso lo único que hace es hundirse. Y no podemos vivir en pozos cenagosos. Y cuando todo salga mal, como decimos por ahí, o cuando todo no salga como hemos esperado, y quizás usted ya intentó con todas las alternativas, no se desespere. Él es Jehová Jireh, el Dios proveerá, Él traerá la solución. Dios nunca llega tarde, mis amados hermanos. Dios nunca llega tarde, porque lo que hace, miren, el apóstol Pablo dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces lo que fortalece nuestro hombre exterior es el interior. Si nuestro hombre interior está fortalecido con el poder del Espíritu Santo, entonces Él hará que se perfeccione esa obra que un día comenzó en nosotros. Los momentos difíciles no son eternos. Todo lo que vivimos en esta tierra, mis amados hermanos, es temporal. Son como esas tempestades que solamente duran un momento. Usted puede ver hacia atrás y puede decirle, Señor, gracias, gracias, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pastora, pero aquí tenemos a este salmista que se siente solo, se siente desechado, se siente olvidado. Sí, pero es que tenía la memoria herida. Por eso él mismo vuelve a recapacitar y dice, yo voy a traer a memoria. Él comprende que necesita sanidad de Dios y aprender una nueva manera de recordar. Así de que en lugar de evocar el dolor de nuestro pasado, debemos de recordar dónde Dios nos tiene hoy en día. Y dígale, Señor, gracias, gracias. Así que la oración del salmista es contestada. Mire que él comenzó con tantas dudas, con tanta incertidumbre, pero él termina diciéndole, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Y entonces él empieza a recibir dirección para su vida y cambia ese pasado en gozo. Así de que no tenemos, mis amados, que andar en angustia, sufriendo, porque tenemos una memoria herida. Dios es fiel, y si Él fue fiel ayer, va a ser fiel hoy y será fiel mañana. Permítanme levantar una palabra de oración sobre sus vidas. Señor, gracias. Gracias por ese bálsamo de sanidad que estás trayendo en este día sobre cada hermano y cada hermana que está
sintonizando este programa. Pido que el Espíritu de Dios renueve sus fuerzas, que le capacite para poder percibir esa obra que tú estás haciendo en y a través de su vida, y que esa paz que sobrepuja todo entendimiento pueda guiarle a sendas nuevas. Tu palabra nos dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas, porque aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Otra vez, dice el Señor, abriré ríos. Sí, dígale, Señor, abre esos torrentes para mí. Yo quiero caminar asida a Cristo. Quiero venir, Señor, a tu presencia. Y si bien es cierto, abriré mi corazón, pero decidiré confiar y permaneceré en tu palabra, Señor. Y gracias por tu cuidado, en el nombre que es sobre todo nombre. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Soy la pastora Doris de Aguilar y este ha sido un espacio de Bellas por Siempre.